Bien, si pueden comenzar con la primera, por favor. Primero que nada, debemos recordar que el oso negro es una especie de origen neártico, ¿no? Es decir, que su afinidad es hacia las latitudes del norte. Y en la imagen que vemos ahí estamos viendo el mapa de distribución de la especie. Y primeramente vemos que la mayor parte de la distribución de esta especie es en los bosques boreales de Canadá y Alaska, ¿no? Se extiende la distribución hacia el sur a través de las zonas montañosas que encontramos en la parte continental de Estados Unidos y hacia las dos grandes cadenas montañosas en México, en las dos sierras, ¿no? En el norte de nuestro país, que serían el límite sur de la distribución de esta especie. Y también es importante ver, aquí podemos ver en el mapa, que son siempre zonas boscosas donde se encuentran las poblaciones de esta especie. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza tiene catalogada al oso negro como una especie de preocupación menor, y esto es precisamente porque en la mayor parte de su área de distribución que vemos ahí se encuentran poblaciones muy abundantes y saludables de esta especie. No olvidemos que de hecho es una especie cinegética que se caza legalmente en Estados Unidos y Canadá. Cada año se cazan 30,000 osos, ¿no? Nada más para que nos dé una idea de la población de esta especie. Se estima casi 1,000,000 de osos negros en México. La siguiente, por favor. Entonces, les decía, en México en realidad somos de la parte sur de su distribución y es en las dos grandes cadenas montañosas, ¿no? Que son la Sierra Madre Occidental en Sonora y Chihuahua, la Sierra Madre Oriental acá en Coahuila, Nuevo León. Antiguamente, el oso negro en México y basados en documentos históricos y autores previos, sabemos que se reportaban los osos en 15 estados diferentes de la República Mexicana, ¿no? Sin embargo, para en las últimas 4 o 5 décadas disminuyó tremendamente su distribución hasta solamente tener actualmente poblaciones reproductoras en 5 estados actualmente, ¿no? Que son principalmente Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, ¿no? Un poco hay registros, sí, de más hacia el sur, incluso en San Luis Potosí, Hidalgo y últimamente incluso en Querétaro, ¿no? Sin embargo, todavía no está muy bien establecido que sean poblaciones a largo plazo, ¿no? Entonces, eso precisamente fue lo que llevó a que se decretara como una especie en peligro de extinción en México, a diferencia de cómo está catalogada en Estados Unidos y Canadá, ¿no? Aquí estamos viendo el mapa de Coahuila, donde se tienen registrados los municipios con presencia del oso negro, y esto es con evidencia, es decir, tenemos fotografías del animal, ¿verdad? Mucho de esta información, que es información del gobierno del estado de Coahuila, está precisamente basada también en los reportes de conflictos, ¿no? Cuando hay un reporte de una depredación en ganado, por ejemplo, se hace una evaluación en sitio y por eso existe la evidencia de que el oso negro está ahí, ¿verdad? Entonces prácticamente pues lo tenemos en todo Coahuila, ¿no? Como vemos. Ahora, los que no están ahí iluminados o marcados no significa que no estén. Simple y sencillamente no existe evidencia actual, ¿verdad?, de la presencia de la especie. Esta especie, no debemos olvidar, es una especie extremadamente territorial. Son solitarios. Solamente vamos a ver más de un individuo en el caso de que es una madre, una hembra con crías. Es cuando podemos ver varios osos juntos. O solamente unos breves días durante la cópula del macho y la hembra, ¿verdad?, que tienen esa interacción, pero el resto del tiempo son animales que son solitarios y son muy, muy territoriales. Constantemente tienen peleas entre ellos que establecen a través de una jerarquía basada principalmente en el tamaño y el temperamento del individuo, donde son los osos más grandes y más dominantes los que van a dominar, ¿verdad?, los territorios para defender el alimento. Entonces, estas peleas entre ellos constantemente, de hecho, causan mortalidades, ¿no? Los osos se matan entre ellos, es algo normal y parte de su biología y su comportamiento. Y esto es particularmente marcado entre las crías, que son muy vulnerables y son susceptibles a ser atacadas e incluso consumidas por otros osos, ¿no? Eso es lo que hace que, de hecho, las hembras con crías sean particularmente muy protectoras
de sus crías, y si ellas sienten que hay una amenaza a sus crías, ellas siempre van a defenderla, ¿no? Van a atacar a cualquier amenaza. Los territorios del oso negro son muy variados y dependen de la disponibilidad de alimento. En ambientes y hábitats donde tienen muchísima comida, pueden tener ámbitos hogareños o territorios desde 500 hectáreas en las hembras, ¿verdad? Hasta 5,000 más o menos hectáreas entre las hembras en lugares donde no hay tantos recursos. En los machos es mucho más grande los territorios que mantienen y van desde las 2,000 hasta las 30,000 hectáreas para un solo individuo. Entonces, el dónde o de qué tamaño van a ser esos territorios, pues va en función de la disponibilidad de alimento ya en cada lugar. Esta especie se reproduce en julio, el cambio precisamente entre julio y agosto, o sea, los últimos días de julio, primeros días de agosto, siempre es el pico de la cópula, son los días en los que la hembra entra en celo, y entonces el macho sigue a la hembra durante esos días, ¿no? De hecho, puede seguirla durante varios días esperando a que sea receptiva y de esa manera entonces tener la cópula. Y la gestación, aunque decimos que es de 6 a 8 meses, porque es en julio, agosto, que es la cópula, y nacen en febrero, más o menos. Sin embargo, debemos también recordar que el oso negro es una especie de implantación retardada, se le llama. Es decir, que en los primeros meses en realidad no hay una gestación, sino es simplemente el óvulo fecundado en los primeros estadios del desarrollo embrionario que se mantiene en flotación, esperando una señal, ¿verdad? Fisiológica que le indique que entonces sí puede implantarse en el útero y continuar con la gestación. Y esto es una adaptación que le ha servido al oso negro para sobrevivir en ambientes donde la comida no es disponible todo el tiempo. Esa es la característica principal de los hábitats del oso negro, donde van a tener una parte del año donde hay producción de frutos, especialmente la bellota, que es uno de los frutos más importantes para el oso negro, y va a haber parte del año donde no hay disponibilidad de alimento o es muy poca. Entonces, eso es lo que le permite a las osas que se tuvieron una cópula en julio-agosto asegurar que van a tener la suficiente nutrición para amamantar a sus crías, ¿no? Para tener todo el desarrollo gestacional y después amamantar a las crías. Es una gran demanda energética. Entonces, en realidad, la mórula o blástula, que es en lo que está el embrión flotando en el útero de la hembra, no se implanta sino hasta noviembre, octubre, noviembre, en base a la condición corporal de la hembra. Es decir, si la hembra sí encontró suficiente alimento, entonces eso hace que se implante el embrión y continúe la gestación. En realidad es por eso precisamente que nacen muy pequeños, ¿no? Tan solo 250 gramos es lo que pesa una cría de oso negro, siendo que son animales que pueden llegar hasta pesar 300 kilos en el caso de los machos, ¿no? ¿Cuántas crías tienen? Más o menos entre 1 y 4, pero lo más común es 2 y 3, que las veamos ya en la naturaleza, ¿no? Las crías nacen completamente indefensas, ¿no? Dependen totalmente de la madre, ciegas y sordas, sin ser capaces de desplazarse ellos mismos, ¿no? Los osos, debido a esto que comentaba anteriormente, de que en gran parte del año no van a tener alimento o va a ser muy poco, eso hace que los osos siempre constantemente estén en búsqueda de alimento. Eso es una característica de esta especie. Decimos que a los osos los gobierna el estómago, ¿no? Porque todo el tiempo están buscando alimentarse para poder subir de peso, ¿no? Y con ese peso, esas reservas de grasa, poder sobrevivir cuando no hay comida. De hecho, hay algunos estudios fisiológicos que se han hecho muy interesantes donde incluso los osos no se ven afectados por la obesidad, ¿verdad? Como en el caso de otras especies como nosotros mismos, ¿no? Que cuando un ser humano es obeso, tiene toda una serie de problemas de salud. En el caso de los osos, no. Ellos pueden engordar todo lo que puedan y no van a tener ningún problema de salud, ¿no? Es una adaptación que tienen ellos. Son carnívoros, depredadores, que les llamamos oportunistas, ¿no? Es decir, siempre van a estar ellos buscando dónde es la manera en que pueden alimentarse con el menor gasto energético.
es decir, la comida más fácil siempre. Entonces, su dieta como es omnívora, es decir, aunque es propiamente un carnívoro, decimos que es un carnívoro facultativo. Su sistema digestivo le permite digerir carne, sí, y es un alimento muy importante para ellos, pero también les permite digerir alimentos de origen vegetal, por eso los llamamos carnívoros facultativos. Y de hecho, el 80% de la dieta de los osos va a ser de origen vegetal, más o menos un 20% animal, aunque hay diferencias también entre individuos, ¿no? Puede ser que algunos tiendan a ser más carnívoros y otros más vegetarianos. Eh, Constantemente entonces están buscando alimento, siempre evaluando los riesgos, ¿no? Y lo que a ellos les represente menos gasto de energía y más, una mayor recompensa en términos de nutrición es lo que van a estar ellos buscando de alimento. Como interactúan mucho entre ellos por esa territorialidad que tienen, ¿verdad? Que son solitarios, tienen todo un repertorio para comunicarse, ¿no? Como todos los mamíferos, el más importante es el olor, es en base a señales químicas, es decir, reconocerse unos a otros por el aroma. Y es como la principal medio de comunicación entre ellos, ¿no? Pero una vez que ya están interactuando de cerca los osos, tienen todo un repertorio de posturas corporales, incluso el chasqueo de los dientes que hacen, que a algunos tal vez les ha tocado verlo, o el caminar de cierta manera que se hacen de lado, encorvan las orejas hacia atrás. Todas son maneras de ellos demostrar su estrés y que no están, vaya, a gusto con la presencia de que está ahí. Es una manera de advertirle al otro oso. Eh, Les decía que eso de hecho de que tienen que aumentar de peso durante la época del año en que hay disponibilidad de alimento, de hecho, el nombre que se le llama es una condición fisiológica que se le llama hiperfagia. Eso no es otra cosa y significa simplemente que el oso tiene que estar consumiendo calorías todo el tiempo, ¿no? Las 24 horas del día el oso no está pensando más que en comer durante la hiperfagia. Para que nos demos una idea, un oso en hiperfagia tiene que consumir 20,000 calorías al día, ¿no? Eso significa que las 24 horas del día prácticamente está buscando alimentarse. No son muy buenos cazadores, sin embargo, utilizan su gran corpulencia y peso, ¿verdad?, para someter a presas, como vemos en la fotografía, y así consumirlas, ¿no? Es su manera de cazar, a diferencia de otros depredadores que primero matan a su presa. El oso negro en realidad se las come prácticamente vivas. Lo único es que domina a la presa para que no se mueva y empieza a comérsela, ¿no? Es muy importante para el hábitat del oso negro el caso del agua superficial, es uno de los elementos muy importantes. Necesitan siempre la presencia de agua superficial para estar bebiendo agua. 5 elementos básicos que necesita todo hábitat de oso negro, ¿no? Una cubierta de escape, que les sirva para defenderse de otros osos, para defenderse de otros carnívoros, o bien para protegerse de las inclemencias del tiempo, ¿no? Necesita haber en ese hábitat una buena producción de frutos, particularmente en el otoño es cuando se da esa producción. Hablaba de la bellota, sin embargo, hay muchísimos otros frutos, ¿verdad?, que tenemos en diferentes hábitats que pueden ser consumidos por el oso negro, ¿no? Necesita también haber una fuente de alimento para la primavera, que es una parte del año crítica para ellos. Ahorita estamos saliendo de esa etapa, ¿no? De eso, precisamente, de hecho, por eso ahorita es normal que veamos un aumento en los conflictos de los osos, porque están en la parte del año donde han consumido sus reservas energéticas desde el año pasado y están requiriendo comida, ¿no? Entonces requieren de lugares donde puedan encontrar, sobre todo rebrote de muchas plantas, es lo que consumen ahorita en la primavera, pero pueden consumir insectos también, e incluso flores también las consumen. Necesitan corredores para moverse entre los diferentes áreas donde encuentran todas sus necesidades y también necesitan sitios para las hembras en particular, tener una madriguera durante el invierno, que es ahí de hecho donde paren, ¿verdad?, donde las hembras paren a sus crías. En esta gráfica estamos viendo la actividad de los osos en respecto al año, ¿no? Así, desde el comienzo del año, aquí tenemos la primavera, como veíamos, pues ahorita precisamente está aumentando la actividad de los osos, es lo que vemos ahorita. Estamos entrando hacia la parte del verano
Y es en el pico de verano y otoño donde tenemos la mayor actividad, comienza a descender un poco, ¿verdad? Hasta otra vez el invierno, y este ciclo se da año con año, ¿no? En los osos. Ahorita mencionábamos que precisamente ahorita están habiendo un incremento en los conflictos, es normal por la época del año en la que estamos. Este mapa que estamos viendo es de un estudio que acabamos de publicar hace poco, donde se hizo un análisis utilizando los registros conocidos de eventos de conflicto. De hecho, en el estudio llamamos mejor el término interacción humano-oso. Porque sí, el término conflicto en realidad tiene una connotación negativa y preferimos siempre utilizar mejor el término interacción. Pero ¿a qué nos estamos refiriendo con estas interacciones? Es decir, cada punto que vemos aquí en el mapa es un sitio donde en una fecha, en un tiempo, un oso, por ejemplo, depredó ganado, o consumió un cultivo, o incursionó en una cabaña, o bajó a un área urbana. Todo eso es lo que está, vaya, en el mapa que vemos. Y lo que hicimos fue un análisis con esos datos, con esa información, ver cuáles son las condiciones inmediatamente alrededor del sitio donde fue el conflicto. Y se midieron muchas variables, desde la densidad humana, la distancia a los caminos, el tipo de cobertura vegetal, diferentes variables ambientales que nos sirven a nosotros después para hacer un modelo que nos ayude a predecir dónde también se dan esas mismas condiciones ambientales y por lo tanto también es un sitio donde potencialmente puede haber un conflicto. Eso nos sirve, este tipo de ejercicios de análisis nos sirven para identificar las áreas con probabilidad de ocurrencia de interacciones entre osos y humanos. Este es el resultado del estudio. El mapa anterior eran los datos con los que se alimentaron el modelo. Y aquí ya vemos claramente zonas que se distinguen. Si estábamos viendo en blanco, es que no hay probabilidad de interacciones entre osos y humanos. Y hay un gradiente de aquí en gama de grises hasta ir a lo más oscuro, que sería este color oscuro sería el lugar donde tenemos una mayor probabilidad de que ocurra un evento de interacción entre osos y humanos. Entonces, claramente vemos y podemos distinguir que se identifican diferentes áreas. Aquí vemos el sureste de Coahuila y sobre todo colindando lo que es la Sierra de Arteaga con el Parque Nacional Cumbres de Monterrey en el lado de Nuevo León, como uno de los sitios con mayor conflictos en el norte de México. Pero vemos también otras áreas, ¿no? Incluso en el norte de Coahuila, también donde se aumenta la probabilidad. Esto nos sirve para, vaya, tener una idea, ¿no? De cómo desplegar, por ejemplo, el personal para atender este tipo de conflictos, ¿no? Podemos saber, por ejemplo, que la mayor parte de los conflictos van a estar en el sureste, pues es donde debemos tener la mayor capacidad de respuesta, ¿no? Y hay áreas que a lo mejor no son tan importantes, ¿verdad? Y por lo tanto, pues no es tan importante dedicarle esfuerzos. Esta gráfica son datos del gobierno del estado de Coahuila, del número de capturas de osos que se han hecho en los últimos años y el número de avistamientos. Avistamientos son simplemente que alguien marcó al número a reportar que vieron un oso, ¿no? Están reportando la presencia de un oso. Y en azul están las capturas, es decir, estos sí son animales que fueron capturados, principalmente porque causaron algún tipo de conflicto. Y aquí lo importante que veamos en la última década cómo ha ido esto en aumento, ¿no? Los dos. Y fíjense, está un poco correlacionado, es decir, entre más avistamientos también significan más capturas. Un poco menos, pero también se ve algo de correlación entre los decesos, ¿no? Es decir, también como vemos que aumentan las observaciones y capturas, también vemos que aumentan los decesos. Entonces, eso a final de cuentas nos dice que sí está habiendo una mayor actividad de los osos, ¿no? Y por eso se están dando estas interacciones. Bueno, esta es un análisis que hicieron, en realidad es para la zona de aquí de Nuevo León, alrededor de Monterrey, principalmente lo que es la cuenca del río San Juan, que es la cuenca hidrológica más importante de aquí de Nuevo León, pero en realidad esto aplica para todo el norte de México, ¿no? Este es un análisis que hizo un climatólogo, donde podemos ver que se dan ciclos, ¿verdad?, de sequías y ciclos lluviosos que son normales, son más o menos de entre 32 y 35 años, son ciclos largos.
que vemos que están bien definidos y bien marcados, ¿no? Entonces, de hecho, en base a estos ciclos y esta información nos puede ayudar para modelar qué puede suceder en el futuro. Y es importante porque a final de cuentas todo esto está relacionado con la disponibilidad de alimentos para los osos. ¿Eso qué nos dice? Que no solamente la variación entre el mismo año, es decir, en las diferentes estaciones del año, los osos van a encontrar comida o no encontrar comida, sino que también hay una variación entre años, ¿no? Hay patrones a más largo plazo que también tienen incidencia no solamente en los osos negros, sino en todas las especies de fauna silvestre. Y aquí lo importante que veamos es, fíjense dónde estamos ahorita. Estamos en el 2020, ¿verdad? Y precisamente estamos en la parte baja del ciclo de lluvia, es decir, estamos en sequía, ¿no? Ahorita estamos en un periodo de sequía bastante severo en el norte de México, lo estamos viendo con los incendios forestales, y lógicamente esto tiene también una relación, una correlación con lo que hemos visto con los osos. Ahorita veíamos en la gráfica anterior cómo durante la última década han ido en aumento, ¿verdad? Tanto los avistamientos como también las capturas de osos en el estado de Coahuila. Bueno, pues aquí vemos coincidentemente, ¿verdad? En estos 10 años, el ciclo es cuando el ciclo ha ido hacia abajo y ahorita estamos precisamente en la parte más baja, ¿no? Entonces, el clima también tiene un papel muy importante, ¿no? En realidad, en todas las especies de fauna silvestre, ¿no? Esto es parte de lo que hemos visto cada vez más en los últimos años con los osos, ¿no? Salen mucho en las noticias, vemos que hay muchos avistamientos, desde osos que bajan a zonas urbanas, como en el caso de bajan a la basura, o también en los ranchos cinegéticos, ranchos ganaderos del norte de Coahuila, también estamos viendo esto, ¿no? Que los ranchos cinegéticos como colocan comederos para atraer a los venados durante la época de cacería, pues ese es alimento fácil para los osos. Acuérdense lo que decíamos, los gobierna el estómago y lo que buscan es la comida que les dé la mayor cantidad de nutrientes con el mínimo esfuerzo, ¿no? Pues, lógicamente, si hay un comedero de maíz donde los dueños del rancho, los cazadores van a estar yendo semanalmente a echarle maíz, pues el oso no tiene que hacer más que sentarse a un lado, ¿verdad? A esperar a que le traigan el maíz. Y claro, aquí también tenemos bebederos de agua cerca porque pues, son ranchos ganaderos, pues hay agua superficial, hay cobertura, lo tienen todos los osos, ¿no? Entonces, esto es algo que también se está empezando a observar en sitios donde hace años la gente comenta que no se veían osos y ahora se están viendo osos y es muy posible que la causa de esto sean que los comederos están atrayendo a los osos desde muy lejos, ¿no? Los osos se pueden mover grandes distancias, ahorita vemos un poco de datos sobre eso. Pero aquí lo importante es que el hecho de que se ha aumentado ese número de avistamientos, el número de capturas en osos negros, ha hecho que se crea esta idea entre la sociedad, incluso entre algunas autoridades ambientales, ¿no? Y entre incluso especialistas en fauna silvestre los he oído también decir esto, ¿no? Es que hay sobrepoblación de osos en la región, por eso se ven tantos avistamientos y tantos conflictos y ahora tantas capturas, porque hay más osos, ¿no? Como que es un razonamiento muy lógico, ¿no? Si tenemos más avistamientos y más capturas, pues es porque debe haber más osos, ¿no? Sin embargo, esa información la debemos de manejar con cuidado, porque en realidad no hay estudios poblacionales en todo el norte de México, ¿no? Que nos digan cómo han estado fluctuando las poblaciones. Por ejemplo, les mostraba los ciclos de la sequía, ¿no? Ahorita en la gráfica anterior, bueno, no sabemos cuál es la relación o qué tanto suben y bajan las poblaciones de osos con esos ciclos, ¿no? Para eso tendríamos que medirlo y tener datos y tener estimaciones. Pero no hay, ¿no? En realidad solamente podemos especular. Nada más quería comentarles aquí, en Nuevo León hicimos un estudio poblacional de osos negros, que les digo que no hay muchos, a través de análisis de ADN con lo que se le conocen como trampas de pelo. Y el área de estudio fue el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, que son más de 170,000 hectáreas, es el parque nacional más grande de México. Y tenemos una población de osos importante, lógicamente. Bien, las trampas de pelo no es más que un alambre de púas, como vemos aquí en el dibujo, alrededor de árboles o colocamos postas de cerco, y en medio se coloca en lo alto un cebo atrayente que sea muy oloroso. Ya dijimos que los osos utilizan el olfato para encontrar su comida, ¿no? Y pueden oler, o ser atraídos, pues, a kilómetros de distancia por olores, ¿no? Que ellos encuentran atractivos. Uno de ellos es, por ejemplo, la carroña. Como todo carnívoro, pues el oso también es carroñero.
Cuando un oso huele la carne en descomposición, para él significa comida gratis, ¿verdad? Comida que no tiene que ir a perseguir, comida que no tiene que gastar energía, solamente ya está servida, es ir a comérsela, ¿no? Entonces, la carne en descomposición es un gran atrayente, la huelen a kilómetros de distancia. Y de hecho, eso fue lo que utilizamos, tripas echadas a perder que conseguimos en los rastros, y eso es lo que usamos como cebo atrayente, ¿no? Huelen bastante, bastante mal, ¿no? Aparte de los cebos y el cerco, aquí está el alambre de púas, como lo ven en la fotografía, colocamos cámaras con sensor de movimiento y eso nos permitía incluso tener fotografías de cuando los animales entraban a la trampa. Ahí está un oso siendo traído y entrando a la trampa de pelo. Entonces, en el alambre de púas nos deja los pelos del oso, hay que estarlas revisando semanalmente para poner un nuevo cebo y para recolectar todos los pelos que encontremos en el alambre. Y en la raíz de esos pelos es donde extraemos material genético, ¿verdad? Se hace una amplificación de ADN, se hace un estudio genético con el cual podemos llegar a identificar y genotipificar, se dice, a cada individuo de oso negro. Y con eso podemos hacer un modelo de captura-recaptura y hacer una estimación de población. Aquí están brevemente los resultados combinados de los 2 años de muestreo, que son 2015 y 2016, y donde encontramos una densidad de 0.052 osos por kilómetro cuadrado. Entonces, bueno, eso no nos dice mucho si no lo comparamos con algo más, ¿no? Entonces, tenemos que compararlo con lo que se ha reportado como densidad en otras áreas de estudio. Y bueno, pues esta densidad, este valor que tuvimos o encontramos en este estudio es en realidad un valor muy bajo. De hecho, es hasta ahorita la densidad más baja que se ha estimado para oso negro mediante esta técnica de los análisis de ADN con muestras de pelo en Norteamérica. Se han hecho estudios usando esta misma técnica, esta misma metodología. Se han hecho estudios en Canadá, en diferentes regiones de Estados Unidos, incluyendo un estudio previo en Sonora, pero en lugar de pelo utilizaron excremento, pero es el mismo principio, del excremento se extrae el ADN. Y de todos los estudios, esta es la densidad más baja que se ha reportado. Es decir, tenemos una población muy baja, tenemos muy pocos osos negros en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey en comparación con lo que hay en otros lugares, ¿no? Entonces, esto es importante porque les decía, tenemos esta falsa idea de que están aumentando las poblaciones cuando en realidad no tenemos estudios que así lo digan. Este es un oso que en 2014 trajo por unos meses un collar satelital, un oso que se capturó en la zona metropolitana de Monterrey. Pero aquí lo que quería mostrarles, aunque sea Nuevo León, es la movilidad que tienen estos animales. Como se le colocó un collar satelital, podíamos estar siguiendo, rastreando los movimientos de este animal casi como quien dice en tiempo real, ¿no? Entonces, cada punto de estos fue por donde se estuvo desplazando el animal. Y aquí lo que quiero que vean son las distancias, ¿no? Estamos hablando aquí de 90 kilómetros de extremo a extremo. Entonces, estos animales se mueven muchísimo. Esto es algo bien importante que debemos de recordar. Cuando comparamos los movimientos que nosotros hemos estado encontrando con estos datos, con lo que se reporta que se mueven los osos en Estados Unidos, en Canadá, aquí se mueven más, ¿no? Lo que nosotros pensamos es que tiene que ver con la calidad del hábitat, es decir, aquí los osos tienen una comida más dispersa y menos comida, y eso es lo que hace que tengan que desplazarse más que osos que están en los bosques boreales, por ejemplo. Esta es otra evidencia de los movimientos que pueden tener los osos, además de lo que puede pasar una vez que un oso es capturado y movido de su lugar de origen, ¿no? Este es el oso 19 porque así se le colocó un arete con el número 19 como ven en la foto. Y este fue capturado en el Parque Ecológico Chipinque, aquí en Monterrey, el 19 de marzo del 2017. Entonces lo capturaron las autoridades de Profepa y Parque Civil Silvestre Nuevo León, le colocan el arete y van y lo liberan en Salinas Victoria, ¿verdad? Al norte del área metropolitana de Monterrey, el mismo día. Y esto fue en marzo, ¿verdad? Para julio, el 7 de julio, así fue como lo encontramos en la autopista Monterrey-Saltillo, de pura casualidad, ¿no? Estamos hablando de 78 kilómetros más o menos de línea recta de donde se liberó, ¿no? Aquí está una vista aérea de lo que acabamos de ver. Esta es toda la zona metropolitana de Monterrey. Aquí está Chipinque, donde se capturó ese oso por conflicto. Se lo lleva a Profepa y lo libera en la Sierra de Milpillas. Aquí es donde está el sitio de liberación.
Y acá está donde lo encontramos en julio, ¿verdad? En la carretera. Digo, no hace falta hacer un análisis científico para darnos cuenta de lo que sucedía, ¿no? Era un animal que fue sacado de su territorio, de su ámbito hogareño, fue llevado a otro lugar donde acá también hay osos, ¿sí? Porque todas estas sierras de Nuevo León tienen osos. ¿Y qué pasa con un animal que estamos liberando ahí donde ya hay osos? Ya tienen ellos sus territorios establecidos, su estructura y su jerarquía social establecida. Entonces este animal lo que está tratando de hacer es regresar a su casa, ¿no? Pues vean todo lo que tuvo que desplazarse y finalmente, tristemente, ¿verdad? Termina atropellado en la carretera, ¿no? Entonces también eso nos dice, o es una lección para aquellas veces que pensamos que mover un oso de un lugar a otro, con eso terminamos el problema, ¿verdad? Eso no es una solución. La reubicación de osos es algo que se ha estado dejando de hacer también en Estados Unidos y Canadá, precisamente por esto, ¿no? Porque no es una solución a largo plazo y porque la gran mayoría de los individuos que son reubicados, decimos, fallecen. Otro de los problemas que hemos visto en los últimos años pues son los osos bajando a zonas urbanas, ¿no? Al estar interactuando con la gente, vean aquí, aquí está el oso, es un oso completamente silvestre y con los visitantes de un parque, ¿no? Y vean la gente como si nada interactuando. También, esto es principalmente porque hay gente que desgraciadamente les da de comer, ¿verdad? Los alimentos, y eso es lo peor que podemos hacer. De hecho, si googlean, pueden búsquenlo así, oso come pingüino, ¿verdad? Bueno, es un video que hay ahí de una persona visitante aquí en el parque Chipinque, dándole con la mano un pingüino marinela a un oso, ¿no? Entonces, desgraciadamente eso lo tenemos y ha sido un gran problema. O bien, simplemente la basura. Los osos bajan atraídos por los basureros, encuentran ahí desperdicios de comida y, pues, lógicamente, es fácil para ellos. ¿Y qué es lo que hacen? Pues comienzan a vivir aquí en la zona urbana, cerca, porque ya saben que es una fuente, ¿verdad? Donde constantemente les van a estar llevando de comer, aunque no lo hagamos de manera intencional. Y esto es lo que podemos llegar a ocasionar, ¿no? En los osos cuando bajan a comer basura, ¿no? Este es el estómago de un oso y vemos, esto fue un oso que fue atropellado aquí en la zona metropolitana de Monterrey y le hicimos una necropsia. Entonces, al abrirlo, esto fue lo que encontramos en el estómago. Este es el estómago, unos restos de papel aluminio. Este es el intestino grueso, la parte baja del tracto digestivo del animal. Y pueden ver todas las hojas ahí de plástico apelmazadas, ¿no? Tenía obstruido completamente el intestino con todas esas bolsas de plástico. También esto es lo que podemos llegar a tener como interacciones entre osos y humanos, ¿no? Osos que empiezan a dañar, a causar daños en la propiedad. ¿Por qué? Porque los osos son bien persistentes. Ya saben y huelen que hay comida dentro de una cocina, ¿no? Van a entrar a esa casa y van a buscar y pueden abrir el refrigerador y destrozarlo, ¿no? Vean la fuerza que tienen estos animales. Estos son carros donde dejaron adentro un lonche, un chocolate que hayan dejado, algo que tiene el olor a grasa o aceite o carbohidratos, que es lo que atrae a los, principalmente si huele a eso, el oso vean lo que puede hacer buscando la fuerte de ese aroma, ¿no? Pues pueden destruir un carro totalmente si hay alimento ahí adentro, ¿no? Bueno, aquí les voy a platicar un poquito de la experiencia que ha sucedido con los conflictos en algunas otras áreas de Norteamérica. Nosotros pensamos que esto de las interacciones aquí en el norte de México, y que los vemos ahora mucho en redes sociales, en los medios, haciendo nota, pareciera que es algo nuevo, pero en realidad esto en Norteamérica ha sucedido desde hace muchísimos años, ¿no? Y hay experiencias y hay ejemplos de los cuales podemos aprender. Uno de ellos es el Parque Nacional de Yosemite en California. Tiene una visitación de 4 millones de visitantes al año, ¿sí? Más o menos. Una población de 600 osos negros, lo que tienen en ese parque, ¿no? Nada más para que se den una idea, en el año 2000 llegaron a tener 1,600 conflictos con osos, ¿no? Dividan entre el número de días al año y entonces prácticamente estamos hablando de 4 o 5 conflictos diarios en promedio con osos, nada más dentro del Parque Nacional, ¿no? Entonces tenían un problema muy serio. ¿Qué fue lo que hicieron? Ponerse a trabajar, ¿no? Sí, por un lado, hicieron algo de estudios científicos, sin embargo, eso no es lo más importante. En realidad,
sabemos ya lo suficiente sobre los osos negros, sobre su comportamiento, sus necesidades, sobre el papel que juegan los atrayentes como la basura, todo, ya existe todo ese conocimiento, ¿no? En realidad aquí lo que fue lo importante es que comenzaron a hacer actividades de manejo de atrayentes, capacitar a su personal, campañas de educación al visitante y también aplicar multas. Es decir, se empezaron a establecer en el reglamento del parque medidas dirigidas a disminuir los conflictos con los osos, como por ejemplo, está prohibido dejar alimentos adentro de un carro. Ya vimos ahorita en los anteriores por qué, ¿no? Dejas un alimento dentro del carro, pues estás incitando a que el oso entre y aprenda, y eso es lo que queremos evitar. Entonces, ahí los rangers del parque andan constantemente patrullando el parque. Si encuentran alguien dejó un lonche dentro de un carro, van a recibir una multa, ¿no? Igual está prohibido acampar con la comida afuera. Para eso tienen que utilizar contenedores especiales. Bueno, eso más la educación hizo que de 1.600 que tuvieron conflictos para 2013, lo lograron reducir a 120, ¿no? Aquí lo vemos en estas gráficas. Todo a través de este manejo que hicieron, ¿no? Si acampas ahí, les decía, está prohibido dejar la comida afuera. Existen estos contenedores que son como lockers a prueba de osos, donde tiene que estar forzosamente por reglamento todos los alimentos ahí adentro. No puedes tener dentro de tu tienda de acampar comida, además no sería una buena idea. Imagínense que los visita un oso en su tienda de acampar porque traes ahí el lunch. Se utilizaron contenedores a pruebas de osos, son parte de una de las medidas que también se ha utilizado mucho en Norteamérica para disminuir la disponibilidad de basura entre los osos, ¿no? Estas son algunas adecuaciones que podemos hacer a contenedores tradicionales y cómo los hacemos a prueba de osos. Simplemente no dejar o no hacer que esté disponible para el oso, ¿no? Puede ser una jaula como esta, nada más que sea lo suficientemente fuerte y con un candado y ya, es a prueba de osos, ¿no? Puede venir el oso, sí va a venir, de hecho, porque el olor no lo podemos evitar, la basura va a oler y va a traer al oso, pero ya una vez que llegue el oso, pues lo va a estar buscando y buscando, y lo que queremos es que no encuentre la manera de llegar a la basura. Una vez que ya pasa eso, el oso lo que hace es, se desalienta y se va. Ya aprendió, ¿verdad?, que en estos contenedores él no va a comer. Y eso es lo que buscamos, ¿no?, que el oso aprenda eso. En el caso de las zonas urbanas, mientras sigan existiendo atrayentes como la basura, ¿verdad?, los osos van a seguir bajando, ¿no? Decimos, no va a ser la solución estar capturando osos, llevándoselos a otro lado. Eso es el cuento de nunca acabar. Nunca se va a atacar el problema si no lo hacemos de raíz, ¿no? Nunca se va a solucionar. Otro de los problemas con las interacciones o conflictos con osos, bueno, pues es que desgraciadamente también existen ataques a humanos causados por osos negros, ¿no? Es un depredador, es el depredador más grande de México. Son animales extremadamente fuertes y grandes. Y son carnívoros. Entonces también te pueden ver como comida. Entonces hay un estudio muy completo que hizo Steven Herrero, que ha investigado mucho el fenómeno de los ataques a humanos por osos negros. Y es todo podríamos hacer una sola plática de este estudio muy interesante. En realidad aquí lo importante que quería yo señalar es que el 60% de los casos donde murió una persona atacada por oso negro, el 60% de las veces era un oso habituado, es decir, esos osos que ya cambiaron su comportamiento porque la gente les da de comer o porque encuentran la basura, le perdieron el miedo natural al hombre y ahora incluso asocian a la gente con comida, ¿no? Es una combinación ahí bastante peligrosa que ya empezamos a ver también aquí en zonas de Coahuila, que se empieza a dar esto, ¿no? Estos son casos recientes de ataques fatales en humanos. Una ingeniera en petróleo en Canadá que falleció, ¿verdad?, hace un par de años, hace unos años, atacada por un oso. Cuando sus compañeros de trabajo la escucharon y quisieron llegar a auxiliarla, el oso ya no, desgraciadamente se la había matado, ¿no? Estas son fotografías de un celular de un estudiante que salió en un grupo, salieron 5 estudiantes a dar un paseo, a una caminata, a un parque nacional, y estas fotografías de hecho las tomó uno de ellos, que desgraciadamente falleció. Cuando el oso se acercó a atacarlos, se espantaron los estudiantes, se separaron entre ellos,
Cuando lograron juntarse, los que pudieron juntarse, bueno, fulanito y fulanito pues no apareció, desgraciadamente ya lo había matado el oso y estas fotografías las extrajeron de su celular. Este es otro ataque más reciente, hace unos meses, en Minnesota, la frontera con Canadá. Ella estaba en su cabaña, traía su mascota, un perro pequeño que tenemos en las casas. Sale su perro ladrando de la cabaña hacia el bosque, ella se va atrás de su perro, ya no regresó. Los compañeros del viaje, cuando quisieron buscarla, ya no la encontraron y comenzaron a buscarla, desgraciadamente la encontraron y muerta en el bosque. Este es un caso reciente también aquí en la Sierra de Arteaga, en Coahuila. Y en este caso, aunque la persona no falleció, sí tuvo heridas que le causaron bastantes problemas que requirieron de atención médica hospitalaria, además de que la persona padecía diabetes y precisamente después de este ataque su estado de salud fue deteriorándose hasta que desgraciadamente falleció. Esta persona ya falleció, aunque no fue directamente en ese momento por el ataque del oso, ¿no? Pero vaya, lo que quiero mostrar es que también es posible. En este caso fue una hembra con crías, la cual sintió que esta persona era una amenaza para sus crías y lo atacó, ¿verdad?, defendiendo a las crías. Fue como sucedió ese incidente. Bueno, los osos no solamente pueden causar problemas en zonas urbanas como lo que veíamos ahorita. De hecho, la mayor parte de los conflictos y de las interacciones entre osos y humanos tienen que ver con actividades agropecuarias, ganadería y agricultura. Entonces, tenemos osos que depredan ganado o bien osos que consumen y se alimentan de cultivos como el maíz o las huertas de manzana en la sierra, ¿no? Y lógicamente eso causa que la gente, los dueños, quienes practican las actividades agropecuarias, eliminen osos en represalias porque están causándoles un daño económico, ¿no? Entonces, esa es una de las amenazas también que tenemos no solamente en Coahuila, sino en todas las áreas de México donde tenemos osos negros. Y los daños pueden ser muy variados, desde los cultivos, como les comentaba, pero también incluso también apiarios y abejas son muy susceptibles a sufrir daños por los osos. ¿Qué podemos hacer? Existen, como les decía, muchas técnicas, tecnologías, métodos, herramientas que se han utilizado para tratar de disminuir esos conflictos. Uno son las barreras físicas, es simplemente poner algo que desaliente al oso, ¿no? Como este tapete de bienvenida, que me gustó mucho esta idea, ya no sé si lo ven, es una puerta de una cabaña, el oso pues, estaba entrando, le pusieron su tapete de bienvenida, que no es más que una tabla con clavos, ¿no? Pues el oso ya no se va a parar ahí, y eso desalienta al que el oso ya no entre, ¿no? Pero bien pueden ser barreras tan simples como cercos, ¿no? Aquí estamos viendo en este diagrama un cerco eléctrico que son extremadamente útiles, son una herramienta que sirve mucho para proteger apiarios, para proteger ganado, o incluso pudiéramos proteger una propiedad, ¿no? También con este cerco. Este cerco no es la intención matar al animal, recuerden, son los mismos cercos que se utilizan en ganado para mantener al ganado en un área que no se salga a otra. Entonces, recibe una descarga, pero solamente es un toque, como decimos, ¿no? No va más allá. Pero los animales son extremadamente inteligentes, pues aprenden a la primera descarga que tengan con este alambre, aprenden a que no van a volver a hacerlo, ¿no? Son muy inteligentes. Hay artefactos para espantar, les llamamos, que pueden ser desde pirotecnia simple, ¿no? Como cohetes. También pueden ser proyectiles no letales. ¿Sí? Existen proyectiles no letales. Las mismas pistolas de gotcha las usamos nosotros para aplicar esta técnica. Y si no, pues hasta resortera limpia, ¿verdad? Culerazo, como decimos. También hay artefactos que se utilizan, por ejemplo, estos que se usan en los aeropuertos para espantar aves que hacen ruidos muy fuertes, ¿no? Pueden ser también ruidos electrónicos, incluso alarmas electrónicas. Estos son una serie de alarmas con sensor de movimiento, que una vez que entra el animal a donde es detectado por el sensor, se activa un ruido muy fuerte y eso ahuyenta y espanta al animal. Existen también repelentes químicos. De hecho, ese que vemos en la fotografía es el spray de oso que le llamamos.
En realidad no es más que un agente irritante y pueden ser a base de chiles, la capsicina, que es un irritante muy, muy fuerte, ¿verdad? Y ese lo que hace es, se utiliza como defensa cuando tenemos una interacción con un oso y ya el oso está encima de nosotros, es una manera de repeler al oso. Por eso dicen que son repelentes. Y solamente se tiene que dirigir, ¿verdad?, hacia las mucosas, ojos y boca para que el oso sienta, ¿verdad?, el gas pimienta y se ahuyente, ¿no? También hay sistémicos como el tiabendazol. En este caso lo que hace el animal es tragárselo y lo aplicamos, por ejemplo, si está sufriendo daños en un cultivo que está alimentándose el oso, manzanas por decir así, tratamos a esas manzanas con este tiabendazol, que en realidad es un medicamento para eliminar parásitos intestinales, pero que tiene como efecto secundario que causa náusea. Lo importante es que no huele y no sabe. Entonces podemos engañar al oso. Colocamos manzanas tratadas con este químico, el oso consume la manzana y el agente químico le va a causar vómito, náusea, un malestar estomacal y va a asociar el oso eso con el sabor de la manzana y deja de comer manzana. Es como cuando nos comemos unos tacos y nos dio una enfermada y un diarreón. Cuando es más vuelves a oler el taco y quieres vomitar, ¿verdad? Es el mismo principio en realidad. Nos aprenda que no es buena idea, ¿verdad?, consumir ese alimento. Bueno, los protocolos para este manejo de conflictos siempre deben de ser preventivos, no solamente reactivos, que es lo que muchas veces vemos en las autoridades. Y aquí en el estado de Coahuila tenemos la fortuna de que desde hace mucho tiempo han estado muy interesados en el gobierno para desarrollar estos tipos de protocolos preventivos y utilizar las mejores herramientas para manejar estos conflictos. Y de hecho es el único estado, hay que decirlo, en México, que tiene publicado ya un protocolo de atención de conflictos con oso negro, ¿no? Que estos documentos de libre acceso y lo pueden googlear y lo pueden conseguir. Y aquí se describe precisamente qué es lo que se debe hacer en caso de que haya una situación de una interacción con un oso en el estado de Coahuila. Entonces, este protocolo está basado en, como decía, prevenir los incidentes reduciendo atrayentes, por ejemplo. También el uso del condicionamiento aversivo, que es una técnica, brevemente te las describo. Capacitar permanentemente a la gente especializada o la gente del gobierno que va a estar atendiendo esto en campo, ¿no? Y con esto se tienen estos grupos de respuesta en el estado de Coahuila, que son los que van y atienden los eventos de los osos, ¿no? Pero también no debemos olvidar, es muy importante la educación y la difusión, ¿no? Bueno, el condicionamiento aversivo es cuando un oso ya cambió el comportamiento natural y, por ejemplo, ahora bajan a la basura y asocian a la gente con comida. Eso es algo muy malo tanto para el oso como para el humano, ¿no? Ahí ninguno de los dos sale ganando. Entonces, el condicionamiento aversivo es una medida donde tratamos de cambiar ese comportamiento a través de estímulos negativos, ¿no? Entonces, cuando se captura el animal, se utiliza pirotecnia, proyectiles no letales y también el uso de estos perros, que son perros de la raza Karelia. Es una raza que se desarrolló en Finlandia para cazar osos. Son cazadores de osos, pero ya tienen casi 20 años de usarse en otras partes de Norteamérica como una herramienta para el manejo y conservación del oso. Pues aquí usamos ahora un perro que se diseñó para cazar osos, ahora lo usamos para proteger a los osos, ¿no? El perro de la raza Karelia. Entonces, también el protocolo que se tiene aquí en Coahuila implica que el oso, una vez que causó el conflicto, estamos, por ejemplo, en un cultivo de maíz, y el oso estaba causando conflicto en el cultivo. Ahí mismo es donde se hace el manejo, ¿sí? Ahí mismo se captura, ahí mismo se aplica los estímulos negativos. Aquí están los perros, como los pueden ver también, en la liberación. Entonces, la liberación tiene que ser en el sitio. ¿Por qué? Porque el oso va a asociar los estímulos negativos con el sitio. Y eso es lo que queremos, que no regrese al lugar, ¿verdad? Que aprenda que aquí no es bienvenido. Por eso tiene que ser, como decimos, la liberación in situ, en el sitio. Otra de las cosas que debe de hacerse con los osos es que deben marcarse, ¿no? Una vez que los liberamos, y preferentemente darle seguimiento mediante algún equipo de rastreo de telemetría, ya sea VHF o satelital, que es lo que vemos aquí,
con el cual podemos después estar viendo qué le sucede a los ejemplares, ¿no? Y bueno, por último, la educación, ¿no? Creo que este problema, ya sea en la parte urbana o ya sea con los productores agropecuarios, al final de cuentas, en los dos casos, lo que necesitamos es educar, ¿verdad? Tanto a los ciudadanos como a los productores agropecuarios en este tema, ¿no? En qué deben de hacer cuando ven un oso, cómo pueden los productores agropecuarios reducir los conflictos o evitarlos, prevenirlos, que recuerden que el protocolo está basado en prevención, ¿verdad? No nada más en reaccionar ya cuando tenemos el problema encima, sino que debemos hacer cosas para prevenir y que no se presente el problema, ¿no? Entonces, la educación es muy importante. Eso nos llevó a generar esta campaña de educación y, con las dos vertientes. Esta campaña está dirigida, por un lado, a la población urbana y por otro lado, a la población de productores agropecuarios, en darles recomendaciones y darles mensajes sobre, decimos, cómo ser respetuosos, ¿no? Así se llama la campaña. Se han desarrollado videos, spots de radio, pósters, folletos, ¿no? Y tenemos una página de Facebook ahí para que la visiten. Si nos buscan en Facebook, así está la campaña Respetuosos. Y la intención es difundir y compartir, ¿verdad? Los mensajes que vienen ahí. Ahí se pueden acceder a los videos, información que estamos todo el tiempo compartiendo, con la finalidad de educar a la gente, ¿no? Y van a ver a algunos de mis estudiantes en una captura de un oso aquí en la zona metropolitana de Monterrey. Y con eso les dejo ahí mi información de contacto. Si tienen algunas preguntas o dudas, nos pueden contactar ahí. También tenemos el sitio de Facebook del Laboratorio de Fauna Silvestre de aquí de la universidad, donde también constantemente estamos subiendo información, no solamente de los osos, sino muchas otras especies y proyectos que tenemos en el laboratorio. Y con esto quisiera ahora sí entonces pasar a la sesión de preguntas. Y si tienen ahí los administradores, tengo entendido estuvieron recolectando algunas preguntas durante la presentación, para ahorita que me hagan algunas de las preguntas, ¿no? Así es. Vamos a hacer las preguntas en el orden en el que fueron apareciendo. La primera pregunta fue, ¿hasta cuánto tiempo puede durar el tiempo de implantación diferida del óvulo fecundado? Pues, si te acuerdas, te decía que son los últimos días de julio, primeros días de agosto, durante el momento de la cópula, ¿sí? Entonces, estamos hablando de casi todo el mes de agosto, septiembre y mediados de octubre en adelante es cuando ya puede haber la implantación, ¿verdad? Mediados de octubre a noviembre. Ya para noviembre ya ese óvulo está o bien implantado, en el caso de que la hembra sí obtuvo la nutrición necesaria, o bien, si no, porque esa es la finalidad de la adaptación, si no hubo la comida necesaria, ¿qué es lo que hace la hembra? Reabsorbe los embriones y no hay gestación, ¿verdad? ¿Para qué? Ponte a pensar, si eres una hembra y no está muy bien las condiciones de alimento, no hay comida suficiente, pues ¿para qué vas a arriesgarte a llevar a cabo una gestación y después amamantar crías? Pues te mueres, ¿no? Entonces, precisamente en eso consiste la adaptación, en que si no está el plano nutricional necesario para que sobrevivan las crías, lo que se hace es que se reabsorbe el embrión. Muy bien. La siguiente pregunta sería, ¿la cantidad de registros de conflictos con osos es porque se registran más en Coahuila o porque hay más en Coahuila? Bueno, está sucediendo también en Nuevo León. Es el mismo fenómeno, es exactamente la misma tendencia. Y no solamente en Nuevo León y en Coahuila. En realidad esto está sucediendo en todo Norteamérica, ¿no? Se está dando este fenómeno. Y yo creo que tiene que ver con nuestra expansión humana, ¿no? Es decir, cada vez nosotros nos estamos expandiendo más en las zonas urbanas, estamos entrando a hábitats con poblaciones de osos y eso es lo que está haciendo que haya más interacciones. Y por otro lado, también creo yo que está teniendo mucho que ver las tecnologías, ¿no? Y las redes sociales. Por eso vemos ahora tanto en los medios, es decir, yo creo que siempre ha habido interacciones en el pasado, solamente que antes no las veíamos, no nos dábamos cuenta porque no había alguien filmando. Y hoy prácticamente cualquier persona es un camarógrafo, ¿no? Trae una cámara en su mano y si llega a dar
la situación en la que ven un oso, ese oso va a quedar grabado y por eso vemos tantos más, ¿no? Entonces no es en realidad que haya más osos tampoco. No sabemos cuántos osos hay, no sabemos cómo están sus dinámicas poblacionales. Eso es precisamente parte de lo que les decía al inicio, ¿no? Y no sabemos tampoco cómo responden a esos ciclos largos de sequías y lluvias que les mostraba, ¿no? Hace falta mucha información sobre conocer la dinámica poblacional. Ahora, por otro lado, independientemente del número de osos que haya, yo creo que tenemos el suficiente conocimiento y existen las herramientas para tratar de disminuir estos conflictos y tratar de disminuir la mortalidad en osos por los conflictos y también prevenir, ¿verdad?, los posibles ataques en humanos y pérdidas materiales por daños en propiedad. Es trabajar con la gente para aplicar esto. Entonces, aunque nos interese, pues, desde el punto de vista de investigación, ¿verdad?, conocer la dinámica poblacional de los osos, al final de cuentas, para su conservación, en realidad lo que necesitamos es trabajar con la gente. Así es. La siguiente pregunta es, ¿cuáles organismos representan los controles biológicos naturales del oso? El oso negro, el oso negro está en la cúspide de la cadena alimenticia, no se nos olvide. Es lo que le llamamos un depredador tope. Les llamamos depredadores tope precisamente porque ya no hay otro depredador más arriba, ¿sí? Sin embargo, ese sitio no es exclusivo del oso. Es decir, tenemos más depredadores tope, ¿no? De hecho, antiguamente, aquí en el norte de México, teníamos la presencia del oso grizzly, que todavía está más arriba del oso negro, ¿sí?, el oso grizzly. Sin embargo, desgraciadamente, se extinguió el oso grizzly en México a la década de los 60 y desde entonces es por eso que es el oso negro el que está arriba en la pirámide, pero también hay otras especies de carnívoros, ¿no? Por ejemplo, el puma es con el que más conviviría en esa parte de arriba de la cadena trófica el oso negro. Y sí hay mucha interacción entre osos negros y pumas, ¿sí? Si un oso negro se encuentra un puma, que es, de alguna manera susceptible o tiene alguna debilidad o es una cría, es pequeño, lo va a matar. Y lo mismo sucede al revés. Si un puma adulto se encuentra una cría de osos, ¿sí?, la va a matar. Ahí es por fuerza donde se da esa interacción. Entonces, en realidad se da hacia los dos lados. Pero hay unos estudios muy recientes que se han hecho, muy interesantes, sobre estas interacciones entre pumas y osos, y es algo que se ha encontrado. El puma es mucho mejor cazador que el oso. Es un carnívoro obligado, le llamamos. Es decir, el puma no puede sobrevivir más que con carne. Y eso lo obliga a que constantemente tiene que estar cazando animales. No puede sobrevivir de frutos como el oso, ¿sí? Entonces, los pumas todo el tiempo están cazando. La presa principal son los venados, aunque cazan muchas otras especies, pero la presa principal va a ser siempre el venado. ¿Qué es lo que sucede cuando un puma caza un venado? ¿Sí? No se puede comer todo el venado, ¿no? Entonces, llena su estómago el puma y lo que hace, como lo hacen todos los carnívoros, es cuidar su cacería. Entonces, lo que quedó de venado, lo que hace es que lo tiene que cuidar para que no se lo coma otro puma, ¿sí?, o otro carnívoro, o bien otros carroñeros que también pueden llegar atraídos por el cadáver del venado. Entonces, de hecho, lo que hacen es cuidar a su cadáver, ¿no? Y están ahí esperando. Y lo que hacen es hacer la digestión de lo que pudieron consumir y luego vuelven a comer hasta que acaban con todo el cadáver. Sin embargo, eso hace que haya bastantes interacciones entre estos depredadores. Y lo que se han encontrado es que cuando hay pumas y osos, los pumas tienen que aumentar su tasa de cacería y tienen que cazar más. Porque una vez que caza un venado, si un oso lo detecta, viene el oso y el oso corre del puma. ¿Y qué hace el puma? Pues tiene que ir a cazar otro venado. Y el oso, pues comida gratis, ¿verdad? Entonces, eso ya se ha documentado en algunos estudios que se han hecho en el norte, en Wyoming, y es una interacción muy interesante. ¿Qué sucede? ¿Qué significa eso? Entonces, que en los lugares donde hay osos, los pumas cazan más venados que en los lugares donde no hay osos. Muy interesante. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las principales causas de los decesos?
Sí, causas de mortalidad le llamamos, ¿verdad? Las principales causas de mortalidad de los osos negros en Norteamérica son principalmente la cacería, como les decía. Ya hay, bueno, en Estados Unidos y Canadá sí es una especie cinegética y se cazan los osos, entonces es una fuente importante de mortalidad. Las peleas con otros osos, esa es importantísima como fuente de mortalidad, con otros osos o bien con otros carnívoros, como les comentaba, con los pumas, por ejemplo, también hay mortalidades. La desnutrición sería en el siguiente orden, la desnutrición y después los accidentes, entre los que incluyen los atropellamientos, que de hecho también estamos haciendo un análisis ahorita de los sitios de atropellamiento de osos en Coahuila. Y con esos datos estamos generando también un modelo para poder identificar cruces importantes, que serían no solamente importantes para los osos, porque al final de cuentas todos los animales usan los mismos cruces, sitios para cruzar en las carreteras. Y con ese análisis lo que esperamos es precisamente proponer al gobierno algunos puntos donde se pueden colocar pasos de fauna. Esto es usando los datos de años, que ya tenemos varios años siempre recabando los datos de donde hay un atropellamiento de oso, para hacer un estudio igual que lo que presentamos. Se localiza el punto exacto de la carretera donde fue el atropellamiento y se miden las variables ambientales que hay inmediatamente alrededor, como la cobertura vegetal, la pendiente topográfica, todo eso se mide y nos va a ayudar para predecir y modelar dónde podemos tener esos puntos peligrosos, vamos a decir así, para los atropellamientos. Entonces, esas son las 5 fuentes importantes de mortalidad para los humanos. Muy bien. Hay un comentario que dice, en el mapa señalan un área que conozco particularmente como lo es la región Real de Guadalcázar, que es la parte norte del municipio de San Luis Potosí. En esa área no se han reportado avistamientos de oso negro, pero quiero saber si ustedes tienen reportes que digan lo contrario. Sí hay más al sur, ¿verdad? Hacia la Huasteca y hacia la Sierra Gorda, colindando ya con también Hidalgo, Querétaro, sí hay registros, mas no se han hecho estudios. Hay una nota que se publicó hace poco, en base precisamente a esos registros que te comento, donde nos dicen que parece ser que ya está habiendo cada vez una presencia un poco más permanente, vamos a decir, pero qué tanto no sabemos. Ahora, algo importante que hay que señalar, cabe mencionar, es que el oso negro es uno de los mejores ejemplos que tenemos en las especies de fauna para entender lo que se le conoce como el modelo de metapoblaciones. Y es decir, que las poblaciones de animales no están distribuidas de manera homogénea en el paisaje, sino que son discontinuos, es decir, están como islas separadas unos de otros. Y el oso negro es muy bueno porque así es su distribución de manera natural. Lo encontramos solamente en las sierras, donde encontramos esa combinación de hábitat que decíamos, y son separadas. Pero hay movimientos de osos entre las sierras, ¿no? Y hay sierras en las que, por ejemplo, durante un tiempo puede haber osos, pero de repente se secan todas las fuentes superficiales de esa sierra, y como les decía, esa es una parte muy importante de su hábitat. ¿Qué hacen los osos? Tienen que irse y buscar otro lugar, y la sierra esa queda desierta. Eso es precisamente lo que consiste la dinámica de las metapoblaciones. Entonces, el oso negro es muy buen ejemplo de eso. Sucedió en el caso de Texas, ¿no? Recuerden que en Texas había osos negros y desaparecieron. Para la década de los años 50 ya no había osos negros, ¿no? En todo Texas. Y por ahí de finales de los 70s y principios de los 80s, ¿verdad? Comenzaron a aparecer osos negros en Texas, empezando por el Parque Nacional Big Bend, pero después las montañas Davis más al norte y luego las Guadalupe ya pegadas a Nuevo México, porque son esas sierras discontinuas. Y precisamente fueron osos del norte de Coahuila que empezaron a recolonizar esas sierras. Pero la montaña de los Chizos en Big Bend es buen ejemplo de lo que les digo. Se mantuvo la población de osos ahí como por unos 15 años desde que llegaron, y luego vino una seca, otra vez volviendo a los ciclos que veíamos que son importantísimos. Se vino una seca, se queda sin agua la montaña de los Chizos y se desaparecieron los osos, ¿sí? Y duraron varios años hasta que volvieron a aparecer otra vez osos, hasta que regresó el agua. Entonces esa dinámica de colonización y recolonización entre las poblaciones de aquí del norte de México se da. Entonces eso puede estar pasando también al sur, hacia San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, esta misma dinámica de colonizaciones y recolonizaciones, ¿no? Es todo un tema que podríamos hacer investigación también sobre eso, ¿no? Muy interesante.
Así es. La siguiente pregunta, quieren saber si las cercas ganaderas o al menos las cercas venaderas impiden el paso a los osos. No, eso no es una barrera para los osos, ¿no? Son extremadamente ágiles para trepar, ¿no? Por ahí tengo y les podría mostrar una fotografía de un oso subiéndose a una torre de alta tensión, de las enormes que vemos en las carreteras, hasta mero arriba, porque había un nido para comerse los huevos. Se suben como si nada eso, ¿no? Entonces, si crees que una cerca venajera lo va a detener, olvídalo, ¿no? No lo va a detener. Y son animales muy determinados, muy determinados. Por eso las barreras físicas que les mencionaba, que debemos usar para, por ejemplo, resguardar la basura, tiene que ser muy, muy fuerte, ¿no? Porque son animales muy determinados. Pero en el caso de cercos, ni los ganaderos ni los venaderos van a detener el movimiento de los osos. La siguiente pregunta es, ¿por qué los casos más violentos de ataques a personas se registran en zonas más septentrionales a comparación de aquí en México? Si se acuerdan el mapa de distribución que veíamos al inicio y las cantidades de las poblaciones, yo creo que todo es matemática, ¿no? Es simplemente matemática. Más al norte tenemos más osos, ¿sí? Y más gente interactuando. Es una cuestión de matemática. Entre más tengamos, véanlo así, entre el mayor número de interacciones haya, pues vamos a tener un mayor número de ataques, ¿no? A final de cuentas. Entonces aquí en México no tenemos las cantidades de poblaciones de osos que hay en el norte y por lo tanto las interacciones con personas, aunque están aumentando y lo estamos viendo, no han llegado todavía a ese punto donde empecemos a ver las mortalidades. Sin embargo, sí es bien importante también señalar, todos estos videos que se ven mucho en redes y se circulan ahora instantáneamente, pues prácticamente alrededor del mundo, ¿verdad? Porque así sucede con las redes sociales. A mí me han contactado investigadores de otros países, ¿no? Donde me reenvían videos de aquí de Monterrey de los osos y me dicen, oye, esto es ahí en Monterrey donde tú estás. Le digo, sí, efectivamente es aquí, ¿verdad? Espantados, porque dicen, ¿cómo es posible que no haya habido un ataque en humanos ahí, ¿verdad? Pues todavía afortunadamente no ha habido, pero sí está la cuestión muy, muy impresionante de las interacciones que estamos teniendo. Y volviendo a lo que decíamos, que por qué más al norte sí, tiene que ver con los números. Y también esto de los ataques es una información que hay que ver siempre con perspectiva, ¿no? Porque no es, digo, como que a lo mejor nos espantamos, ya no voy a salir de excursión porque me va a comer un oso, ¿verdad? Tienes más probabilidad de que fallezcas atacado por abejas africanas a que fallezcas atacado por un oso. Tienes más probabilidad de que fallezcas porque te cae un rayo, ¿sí? A que fallezcas por ser atacado por un oso. Entonces, por eso les digo que hay que ver siempre esta estadística y esta información con perspectiva, ¿no? Eso no significa que no ocurran. Desgraciadamente ocurren los ataques, pero la probabilidad es muy, muy baja. Son eventos muy, muy raros. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué tan longevo puede ser un oso? En vida libre, como le llamamos, es decir, viviendo en su hábitat natural y su vida normal que llevan los osos, pueden vivir hasta 20 años, ¿no? Es lo máximo que pueden vivir. Pero en cautiverio pueden vivir más, incluso hasta 30 años, ¿no? Se puede extender la vida. ¿Por qué? Porque en cautiverio tienen todos los cuidados, toda la alimentación, no tienen que andarse peleando con otros osos o con otros animales, tienen cuidado veterinario, entonces eso hace lógicamente que se alargue más su periodo de vida. Pero en términos naturales, un oso de 15 años ya es un oso extremadamente viejo. Hay una pregunta que un poco ya fue contestada, pero la vuelvo a hacer. ¿Cuál es la respuesta fisiológica que le indica a la hembra que se puede implantar el embrión y cuánto tiempo es viable antes de implantarse? Pues sí, ya lo habíamos visto, ¿no? Lo de los tiempos también. Lo de la respuesta fisiológica tiene que ver con la cantidad de grasa en el cuerpo, ¿no? Es decir, la grasa en el cuerpo de que tiene que llegar, hay un límite, por decir así, un umbral de cantidad de grasa que tiene que pasar el animal, que si se pasa ese umbral, entonces la señal es de implantación para el embrión. Si no se llega a ese umbral, ¿verdad? Entonces el cuerpo de manera natural reabsorbe al embrión.
Perdón. Sí. La siguiente es, con respecto a la fragmentación del hábitat para el oso, ¿cuáles son las acciones que se están involucrando para disminuir los conflictos? Bueno, el protocolo, de hecho, que les decía, ahí está público, ¿verdad? El gobierno del estado de Coahuila lo pueden conseguir. Les decía, el espíritu del protocolo es tratar de ser preventivos, ¿no? Y para eso necesitamos educar a la gente. Entonces, la intención es que la gente, por ejemplo, que tiene cabañas en la sierra, ¿no? Bueno, pues qué bueno y que son afortunados, ¿no? De tener un sitio donde convivir con la naturaleza y todo eso es muy bueno, pero también tiene responsabilidades, ¿no? Conlleva responsabilidades. Y una de esas responsabilidades es precisamente aprender qué es lo que se debe hacer, qué no se debe hacer para afectar no solamente al oso, sino a todas las demás especies de fauna silvestre que están ahí en la sierra, ¿no? En cuanto a estrategias para disminuir la fragmentación de hábitat, existen áreas protegidas, ¿no? Por ejemplo, el área sujeta a protección ecológica Sierra de Zapalinamé, en el sur de Coahuila, pues sí tiene bien establecido una zona donde precisamente ya no se puede fraccionar, ya no se puede urbanizar. Y eso está establecido y está en la ley. Entonces, es una de las maneras de cómo evitar la fragmentación del hábitat. Y la otra es siempre que vaya a haber una construcción, urbanización, carretera, cualquier tipo de obra que vaya a causar la remoción de hábitat, ya no solamente de osos, de hábitat de todas las especies animales, recuerden que debe llevar una manifestación de impacto ambiental y está regulado por la Semarnat, esa regulación federal. Entonces, es a través de los manifiestos de impacto ambiental y la supervisión y revisión de esos documentos por parte de la Semarnat lo que nos ayuda también a prevenir la fragmentación de hábitat, no solamente de osos, ¿no? De fauna silvestre en general. La siguiente es, preguntan, ¿qué zona de Coahuila o de México es donde está la mayor concentración de osos? Porque comentan que en alguna ocasión les dijeron que en Maderas del Carmen y Sierra del Burro la densidad de osos por metro cuadrado era muy saludable y quisiera saber tu opinión. Sí, bueno, de hecho, les digo que faltan muchos estudios. He estudiado muy poco el oso negro en realidad en el norte de México. Sin embargo, hay unos estudios muy importantes que se hicieron a final de la década de los 90 y a principios de los años 2000. Y en esos estudios se hicieron precisamente en la Serranía del Burro. Y ahí se hicieron estimaciones de densidad poblacional, entre otros aspectos de la ecología de los osos que se investigaron, porque se investigaron otros aspectos también, pero entre ellos era bueno hacer una estimación de cuántos osos había ahí. Lo que debemos de saber o siempre ver con cuidado cuando vemos esa información es el sitio donde se hizo el estudio, que son ranchos particulares, ranchos privados en la Serranía del Burro, los cuales son ganaderos que tienen alguna otra forma de ingresos, es decir, no dependen, su economía no depende de lo que producen en el rancho. Y eso les permite hacer actividades que normalmente ningún otro rancho que sí vive de lo que produce su rancho pueden hacer. Y uno de ellos, que también es algo controversial, es alimentar a los animales. Desgraciadamente hay ranchos ganaderos ahí en la Serranía del Burro, en el norte de Coahuila, donde desde hace mucho tiempo se les ha dado alimento a los animales, no solamente a los osos, ¿no? Todos los animales lo consumen, principalmente maíz, pero incluso otro tipo de alimentos. ¿Qué es lo que hacemos entonces cuando proveemos ese alimento artificial a la fauna? Los estamos atrayendo, los estamos concentrando. Y luego si hacemos un corteo, pues sí va a haber muchos, ¿verdad? Los estamos atrayendo. Entonces siempre hay que ver con cuidado también esa parte de la información. Está por un lado eso, ¿no? Lo de que se concentren los animales por fuentes de alimento artificial. Y la otra, y por eso me gustó mucho la gráfica y quería presentársela, la de los ciclos, ¿no? También eso tenemos que verlo. ¿En qué parte de los ciclos a largo plazo nos encontramos en cuanto a sequías y lluvias, ¿no? ¿Y qué pasa si hacemos un conteo? Pues estimamos las poblaciones cuando estamos en lo más alto, ¿verdad? Pues sí, vamos a decir, va a haber muchos osos, pero luego te vas 5 o 6 años después y resulta que ya no está ese número de osos. ¿Por qué? Porque ya se fue para abajo el ciclo, ¿no? Entonces eso es relativo.
Aunque les decía que falta mucha información, sí es, vaya, una opinión de la gente que sabe, de mucha gente que trabaja con fauna silvestre, que conoce Coahuila a la perfección, que definitivamente el norte de Coahuila es el lugar de México donde tenemos las mayores densidades o poblaciones, para no hablar de densidad, vamos a decir poblaciones saludables de osos negros, ¿no? Efectivamente, y tienen que ver mucho con la extensión de las sierras que tenemos en el norte de Coahuila. Son sierras muy grandes, con áreas en muy buen estado de conservación y con hábitat relativamente muy bueno para los osos, ¿no? Y eso es lo que hace que existan mucho más osos en esa región que, por ejemplo, en el sur de Coahuila o inclusive que aquí en Nuevo León, ¿verdad? Hay más osos en el norte de Coahuila, eso es definitivo. Aunque no tengamos muchos estudios, yo creo que todos los que saben el tema coinciden en eso, ¿no? Y no solamente en Serranías del Burro, quizás igual o más importante, de hecho Maderas es más pequeña, en términos de superficie, pues sería más importante Serranía del Burro que Maderas del Carmen, aunque es muy importante también, pero también Sierra Hermosa de Santa Rosa. Todo lo que decimos la Sierra de Musquis es mucho más extensa y mucho más grande, y es donde tenemos muchísimos osos también ahí. Así es. La siguiente pregunta, bueno, primero te felicito por tu trabajo. Él trabaja con cocodrilos en Puerto Vallarta y dice que allá también tienen muchos conflictos y que existe poca empatía, y la gente, especialmente del sector turístico, lo que quieren es quitar a los animales del lugar. Y te pregunta qué tan complicado es para ustedes hacer entender a todos los sectores el respeto a la especie. Se oyó muy cortado. Me estoy perdiendo. ¿Dónde fue el lugar donde trabajan? Es una persona que trabaja en Puerto Vallarta con cocodrilos. Puerto Vallarta con cocodrilos, y comenta que ellos también tienen muchos problemas con la gente, y quiere saber cómo trabajan ustedes para hacer entender a todos. Bueno, pues el trabajo con la gente siempre es un reto, ¿no? No es nada fácil. Disculpa, cambiamos para que se escuche mejor. Ok, mucho mejor, 1000 veces. ¿Me escuchas bien? Sí, ahora sí, 1000 veces mejor. Entonces la pregunta era, ellos trabajan en Puerto Vallarta con cocodrilos y quieren saber, ellos tienen muchos problemas porque el sector turístico intenta que se erradique a la especie, y quieren saber cómo trabajan ustedes con los diferentes sectores para que entiendan la conservación de la propia especie. Claro, de hecho la situación con los cocodrilos también es algo similar con los osos. Están yendo en aumento el número de conflictos. En este caso, y dependiendo de la especie de cocodrilo que se trate y la región de México, en algunos casos sí ya está documentado que ha habido incremento en las poblaciones de cocodrilos, al grado que incluso una especie ya fue sacada de la norma oficial mexicana 059, precisamente se cambió de categoría por eso. Entonces hay mucho más información, les quiero decir, de cocodrilos y sus poblaciones que de osos. Y hay grupos de trabajo y de especialistas de cocodrilos en México que tienen bastante trabajo con eso. Si me contactan, puedo yo dirigirlos con algunas de esas personas que han estado trabajando bastante con conflictos, particularmente con cocodrilos. Al final, muchas cosas son similares, ¿no? En cuanto a lo de los conflictos entre estas especies. Hace aproximadamente 3 o 4 años, de hecho, tuvimos un foro sobre grandes depredadores de México y también se incluyeron los cocodrilos. Y de hecho hay un libro que publicamos sobre eso y hay un capítulo dedicado al tema de los cocodrilos y donde se toca un poco lo de los conflictos. Pero a final de cuentas, el trabajo con la gente es difícil, siempre es difícil, ¿verdad? Cambiar actitudes, lograr incidir en las personas que toman las decisiones también es a veces un reto, no solamente en el público en general. Pero en el caso de los cocodrilos, mándenme un correíto, por ahí nos ponemos en contacto y yo los contacto con gente que tiene mucha más experiencia que yo en el tema. Muchas gracias. Estamos terminando el tiempo de la conferencia. Tenemos todavía muchas preguntas. Entonces, si los participantes están de acuerdo,
enviaremos las respuestas al conferencista para después poder enviar las preguntas al conferencista para enviar las respuestas a las personas interesadas. Y también preguntan si se puede compartir la presentación. Lo que vamos a hacer es que esta conferencia se va a publicar, como está siendo grabada, se va a publicar en la página de la Secretaría de Medio Ambiente para que todo el mundo la pueda revisar y volver a retomar. Y por la audiencia que hemos tenido, es muy probable que solicitemos una segunda conferencia acerca de osos. Entonces, pues agradecemos muchísimo los datos, la conferencia, la disponibilidad siempre para compartir información y sobre todo el trabajo a favor de la conservación de los osos y sus hábitats. Y pues esperamos tener una siguiente sesión de conservación de oso negro y agradecemos muchísimo a todos los participantes que estuvieron presentes. Por supuesto, por mí encantado y un gusto haber compartido con ustedes y estoy a la orden para la próxima. Y un saludo a todos los que se esperaron hasta el final. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ti. Grabación en pausa. Pues yo creo que